¿Qué tal amigos de Creciendo con la Historia? Bienvenidos a nuestro episodio número 2 sobre la historia del pensamiento socialista. Estamos muy contentos por la recepción de este nuevo conjunto de videos, de esta nueva temática que se incorporará en el transcurso de los demás capítulos, de los demás episodios, con otros amigos intelectuales, colegas, que van a abordar diferentes tópicos dentro del desarrollo de la historia del pensamiento socialista. Bueno, en esta oportunidad tocaremos sobre los socialistas ingleses, principalmente del periodo de los finales del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. Un poco para tratar de ubicarlos en el contexto, ¿no? Ustedes saben que Inglaterra va a tener una forma particular de gobierno, ¿no? Producto de un conjunto de luchas impulsadas por la burguesía, logran hacer una alianza con la nobleza, que también está en el poder político. En el siglo XVII se llevan a cabo dos importantes revoluciones que son las que van a terminar con el establecimiento de un gobierno llamado monarquía constitucional, en donde el régimen parlamentario es el más importante y en donde la cabeza del Estado lo representa el rey, pero el rey solamente, como dice la famosa frase, el rey reina, pero no gobierna. Gobierna el Parlamento. Y en este Parlamento se encontraba dividido en grupos políticos, en partidos políticos, conocidos en ese entonces como los famosos Tories y los Whites. Ahora, el impacto de la Revolución Francesa va a permitir también que se dé en Inglaterra el surgimiento de un conjunto de intelectuales, en donde hoy día vamos a hablar de tres de ellos, que van a ser considerados como representantes también de este pensamiento socialista. Este pensamiento socialista, que vuelvo a insistir, como lo dije en el primer episodio, es un pensamiento que busca la defensa de la colectividad, tratar de cuestionar la existencia de clases sociales, tratar de buscar la eliminación de la propiedad privada. En ese sentido, estos intelectuales no son adaptados bajo el corsé de ser socialistas 100%. En algunas de sus planteamientos, de sus obras, van a lograr evidenciar lo que queremos entender como socialismo. En el caso del primer intelectual inglés, este filósofo político, vamos a abordar al caso de William Godwin, quien nace en 1756 y muere en 1836. Él es más bien conocido porque eh, su hija, Mary, llegará pues a ser muy famosa, una famosa literata, que es la que logra construir el personaje de Frankenstein, ¿no? Y de cierta forma también las ideas de su padre, de William Godwin, va a permitir pues también en algunos momentos también el desarrollo de un conjunto de poemas que Mary también escribe y que también manifiesta ciertas cercanías hacia el pensamiento socialista. Bueno, también mencionar que dentro de estos años en la cual William Goldwyn va a vivir, son años en donde en la filosofía empieza a aparecer pues una radicalización de lo que es el pensamiento ilustrado, que termina pues en lo que se conoce como el positivismo, con su principal exponente Augusto Comte, pero en donde se logra evidenciar mucho el papel de la razón, ¿no? Entonces, la razón es lo que conduce para Goldwyn, lo que permitiría que la sociedad pueda ser cada vez más perfecta.
puede ser más perfecta. Y por otro lado, también otra corriente que empieza a desarrollarse en Europa es el romanticismo, ¿no? Esos ideales de los grupos por cumplir objetivos determinados. Es esa idea de una sociedad nueva, una sociedad diferente, una sociedad ideal, ¿no? Que hace que el ser romántico se prevalezca en ese siglo. Bueno, una de las obras en donde vamos a entrar a tallar es la que se publica en 1793, conocida en castellano con el nombre de Investigación sobre la justicia política y su influencia en la moral y la felicidad. Acuérdense ustedes también que hay una gran tradición filosófica en la cual el hombre siempre está en búsqueda de la felicidad. Bueno, cosas puntuales dentro de esta obra y del pensamiento de William Golding, que es considerado como uno de los representantes de este pensamiento socialista, o como también algunos lo van a decir, inclusive en sus comentarios, que más que socialista es más bien el padre del pensamiento anarquista, ¿no? Porque justo ahí entra ese detalle, ¿no? O es anarquista o es socialista. En este caso, vamos a utilizar algunos elementos para poder compatibilizar con el tema del socialismo. Por ejemplo, está en contra de la propiedad privada, afirmaba que la desigualdad es justamente un elemento clave que debe ser eliminado y que va a permitir, pues, la famosa razón, liberar las ataduras del hombre, las ataduras inclusive de la construcción de gobiernos artificiales que realmente no sirven para él, ¿no? La necesidad de que el hombre pueda, con su razón, vivir de manera autárquica, no de lujos, no de placeres, sino la razón permitiría ser la guía que el hombre permitiría construir una nueva sociedad en perfecta armonía con la razón, ¿no? Es un estado natural, ¿no? En la cual el hombre podría expresar plenamente, ¿no? Plenamente. Dice que a medida de que el conocimiento humano llega a aumentar, entonces el avance científico, el avance educativo, la condición humana necesariamente va a tener que progresar hasta que los hombres se den cuenta de que esta cooperación racional entre sus semejantes podrían lograr plenamente, ¿no? Destruir lo que sería el Estado, ¿no? Ya que para Goldwyn el Estado es un problema. El Estado es lo que genera la dependencia, ¿no? La dependencia. Entonces, la razón es la que va a conducir al hombre, la ciencia, la educación, el progreso, el cuestionamiento, pues, a los lujos, a los placeres, ¿no? El hombre sería capaz de poder permitir por sí mismo darse cuenta y construir una nueva sociedad. Por lo tanto, en un futuro ideal desaparece el crimen, desaparece la violencia, tendría que desaparecer la pobreza, tendría que desaparecer la guerra, ¿no? Entonces hay un interés en Goldwyn en creer que el hombre es perfecto, ¿no? Es perfectible, está en búsqueda de esa perfección y el progreso permitiría un autogobierno sin límites y que podría lograr permitir que la sociedad sea más justa y más equitativa. Cito algo de él, por ejemplo, él dice que la sociedad, la estructura social, no es más que una agregación de individuos, una agregación de personas, mientras que el gobierno es un mal, una usurpación del juicio privado y la conciencia individual de la humanidad. Por lo tanto, es importante abolir las instituciones políticas, ¿no? Ya que esta abolición podría fin a las distintas identidades nacionales, inclusive acabar con estas instituciones podría contribuir a eliminar las clases sociales, a las pasiones destructivas de agresión y las envidias que están asociadas justo con la construcción de este tipo de sociedad, de este tipo de instituciones. Los hombres serán restaurados
a su condición natural de igualdad y podrá reconstruir sus sociedades en una asociación libre e igualitaria sin necesidad de que el Estado intervenga, simplemente por ser autogobernados solamente por la razón. Continuando con los representantes del pensamiento socialista, en este caso nos vamos a dedicar a explorar el pensamiento de Thomas Paine. Ustedes dirán, pero Thomas Paine, ¿qué tiene que ver con el socialismo? Si es más bien republicanista, el gran defensor de los ideales de la libertad. Bien, hay algunas ideas en sus diversas obras que redacta en donde podemos nosotros vincular con el socialismo. Para empezar, mencionar que Thomas Paine va a nacer en 1737, muere en 1809. Él es inglés, obviamente, pero él logra ser parte de dos procesos revolucionarios. Por un lado, tenemos el nacimiento de lo que son los Estados Unidos, él es parte del ejército continental que forma el famoso George Washington, considerado como uno de los padres de lo que son los Estados Unidos, y luego ya va a ser parte del proceso de la Revolución Francesa, siendo un diputado girondino. Entre sus obras más destacadas destacan tres: el sentido común, los derechos del hombre y la edad de la razón. Las ideas de Paine también han sido impactantes para el proceso de la revolución latinoamericana, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, Karen McEvoy, que ha logrado escribir algunos artículos sobre el pensamiento de Thomas Paine, plantea que se logró publicar en Perú, ¿no? Una traducción de su texto, El sentido común, en 1801, ¿no? Pero que no tiene el traductor, permanece anónimo, ¿no? Además de eso, se menciona que el famoso precursor Sánchez Carrión, que era un hombre muy vinculado a Simón Bolívar, Sánchez Carrión era un ávido lector y también difusor de las ideas de Paine. En fin, ¿dónde encontramos la esencia de ese pensamiento que podemos decir que es cercano al socialismo, ¿no? Él manifiesta algunas cosas que son las siguientes. Por ejemplo, cito, ¿no? La sociedad es creada por nuestras necesidades y el Estado por nuestra maldad, ¿no? En ese sentido, Thomas Paine es muy consciente de la idea de que el Estado es un orden coactivo, es un orden que coacciona, que ejerce fuerza, ejerce dominio, y la sociedad es el resultado de relaciones interindividuales que se autorregulan, ¿no? Eh, ese es lo que permite pues entender el papel de Paine dentro de lo que se podrían dar a conocer como estas ideas cuestionadoras al Estado. Otra frase de él, ¿no? El hombre de verdad sonríe en los problemas, se fortalece con la angustia y se vuelve valiente con su reflexión, ¿no? Y en el caso de los gobiernos, ¿no? El gobierno incluso, ¿no? En su mejor estado, no es más que un mal necesario. El gobierno es un mal necesario, pero en su peor estado es intolerable y por lo tanto el hombre puede ser capaz de hacer todo lo posible para cambiarlo. Ese es el caso del gran Thomas Paine. En el caso de nuestro tercer y último representante dentro de este conjunto de pensadores socialistas, vamos a hablar de un médico inglés llamado Charles Hall. Él nace en 1740 y muere en 1820. En 1805 él publicó un libro muy interesante, muy importante, en donde hace todo un estudio sobre el desarrollo industrial que sufre Europa, ¿no? Que se llama Los efectos de la civilización sobre el pueblo en los estados europeos.
Es una obra en la cual estudiaba y criticaba la sociedad de su época. Charles Hall recibe influencia de Thomas Paine y William Goldwyn. Por ejemplo, entre las cosas más interesantes en la cual notamos es cuestionar la creciente industrialización, más bien va a buscar reivindicar, ¿no?, la existencia del campesinado, ¿no? Es interesante su teoría sobre el intento de establecer el grado de explotación de la población asalariada y la deducción del beneficio de la diferencia entre el sueldo y lo que es el producto social, ¿no? ¿No? Algo que ya luego en otros pensadores como Marx va a lograr profundizar, logrando dar origen a lo que significa la plusvalía, ¿no? Por ejemplo, frente al pensamiento liberal económico, eh, que hablaba de libres contratos entre obreros y capitalistas, tenía la convicción de que los obreros estaban obligados, bajo la amenaza del hambre, a vender su trabajo a los empresarios. Hall estaba diseñando una especie de teoría, como dije, sobre la plusvalía, a vender su trabajo a los empresarios, ¿no? Y además de eso, también Hall estaba influenciándose por las ideas famosas de David Ricardo, ¿correcto? Tratando de determinar mediante el cálculo la cantidad conjunta de los salarios de la población, que fijó, por ejemplo, en 40 millones de libras y su comparación con el valor, ¿no?, conjunto de todos los productos agrarios e industriales del país, y venía a representar unos 312 millones de libras. El 80% de la población, es decir, los asalariados y sus familias, percibían solamente tan solo el 12.5% y el 20%, ¿no? Y el 20%, ¿correcto? La industrialización en marcha traería una mayor proporción en contra del asalariado, mientras crecía la riqueza, ¿no? El agravamiento de los conflictos internacionales como consecuencia de las luchas de clases en el interior de los estados era una consecuencia de todo lo que estaba pasando, ¿no? Tan pronto como la gente rica se note, dice, ¿no?, que los pobres estaban dispuestos a exigir sus derechos o intenten mejorar su situación, estallaría un conflicto internacional y los pobres se verían incitados unos contra otros y obligados a disparar entre sí. La guerra entre Inglaterra y la Francia revolucionaria era interpretada como una guerra de clase por parte de Hall, cuyo peso tenían que soportar los obreros ingleses contra cuyos intereses se llevaba a cabo. El hecho sorprendente de que los obreros se vieran incitados a la guerra se debía a la educación patriótica recibida desde la infancia. No habría más guerras cuando el pueblo pudiera decidir sobre la vida económica y sobre la paz y la guerra, ¿no? Y bueno, en fin, las conclusiones prácticas de Hall eran moderadas. La tierra tenía que ponerse en régimen de propiedad comunitaria y dejar los pequeños campesinos para su cultivo, y debería limitarse la producción industrial a la satisfacción de las necesidades elementales. No parecía pues que esto inquietase mucho a las autoridades, ese intento de regresar al mundo rural, pero algunos de sus planteamientos tuvieron mucha influencia posterior, ya que, como mencioné, lo más importante es este papel que contribuye al pensamiento ya de Marx con el tema de la plusvalía y el análisis de la guerra asociada a la explotación socioeconómica que llegaría a adoptarse siglos después. Bien, esperamos que estos representantes ingleses hayan permitido entender el contexto que se está dando en la Europa y en Estados Unidos a principios del siglo XIX. Si te gustó este video, haz un like, comparte con tus amistades, y en el próximo episodio empezaremos con los famosos socialistas utópicos. Nos vemos hasta la siguiente clase.